El mensaje de hoy puede titularse, y le adjudiqué yo ese título, Cristo, nuestra autoridad. Cristo, nuestra autoridad. Vamos a la epístola de Judas. La epístola de Judas de los versículos 3 al 5. Esto es el segundo segmento de la serie que iniciamos la vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Dice, amados, el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hasta ahí la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, lo primero que notamos es que Judas se refiere a sus hermanos como amados. Amados. De entrada vemos que Judas ama a sus hermanos como todo corazón que ha sido transformado por el Señor. Bien lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, Dios opera amor en el corazón de los regenerados, y los creyentes se aman, edifican y cuidan unos a otros. Luego continúa Judas diciendo en el versículo 3, dice, por la gran solicitud que tenían de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él tenía un deseo muy grande de hablar acerca de la común salvación, como todo creyente, maravillado con las realidades del cielo, el esplendor del Evangelio que nos arranca de las tinieblas más oscuras de la muerte y la condenación para darnos vida eterna, la común salvación de los creyentes, coherederos de la gracia de la vida, el sol de justicia que resplandecerá sobre los salvos eternamente. Bien, esta epístola, y especulando, y yo me hago cargo, es una especulación mía, con este deseo y este contenido particular, la común salvación que es tan glorioso, la epístola pudo haber desbordado en una alabanza sentida, profunda y poderosa, como lo es el libro de Efesios, por ejemplo, al comienzo. Bien pudo haber sido eso. Imagínense, 1 de Pedro 1:12, en la versión NTV dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Es decir, la común salvación de los creyentes es un arsenal infinito, o es una bomba tremenda, más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero que collarían en alabanzas. Sin embargo, en vez de extenderse en este tema, más bien, ¿el que hace? Termina abordando un problema que amenaza a la iglesia. En estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4, explica él la razón y el tema de su carta. La razón es que en las iglesias de sus lectores se han infiltrado falsos maestros, gente impía que está viviendo y propagando de una manera o de una forma herética la fe. Para tratar este problema,
este gran problema, esta amenaza, Judas se centra en un solo tema. ¿Qué tema? La necesidad de mantener la verdad de la fe cristiana que les ha sido encomendada por Cristo y los apóstoles. La división de los pasajes que vamos a manejar son los siguientes. Por ahí los hermanos que toman nota les va a servir esto. Y los temas son los siguientes, o subtemas o divisiones. Por una parte tenemos una exhortación a contender ardientemente por la fe. Luego debemos vivir bajo la autoridad de Cristo y las Escrituras. Y por último tenemos que la transgresión e impenitencia traen condenación. Ahora vamos al primer punto, que es una exhortación a contender ardientemente por la fe. Continúa el versículo 3 diciendo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La exhortación es una lucha cuerpo a cuerpo para defender esa fe, es decir, las verdades básicas, fundamentales del Evangelio que nos han sido transmitidas. ¿Qué fe o fe en qué? Dice el comentario bíblico con aplicación de Douglas Moo, que tiene que ver con el contenido de lo que la iglesia abraza, que Jesús es el Mesías prometido, la muerte expiatoria de Jesús, su resurrección, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, la salvación por gracia a través de la fe y la santificación como consecuencia de la gracia de Dios en Cristo, quien es Señor por los siglos de los siglos y desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esta fe es la que está siendo atacada, por lo que los lectores de Judas deben luchar por ella. La palabra luchar hace referencia al esfuerzo de un atleta y es similar a la palabra que Pablo usa en 1 Corintios 9:5, que dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen por un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Por qué los lectores de Judas necesitan luchar por la fe? Y la respuesta es: porque se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos. Y eso tiene un tono despectivo. Judas no se toma el trabajo ni la molestia en mencionarlos por nombre ni decir cuántos son. Quizás su desprecio está provocado por la forma de actuar de estos falsos maestros. En lugar de pararse y oponerse a la fe de forma abierta, lo hacen de forma sutil. Hay una versión inglesa que tiene las siglas R-E-B larga y que traduce: se han abierto camino entre vosotros como gusanos. No es que se esconden de sus lectores y a partir de las sombras tiran sus dardos, sino que están mezclados. Lo que esconden ellos es su verdadera naturaleza y su propósito real. Ellos son enemigos abiertos de la cruz. Jesús ya dijo que nos cuidáramos de los que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como bien dijo en Mateo 7:15. Esos falsos maestros son como los lobos de los que habla nuestro Señor Jesucristo. Judas no deja margen de duda, no deja duda alguna sobre lo que opina de esos hombres. Y es muy duro con ellos, al decir, por ejemplo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. En otras palabras, estos son condenados, estos son reos de eterna perdición, estos van a ir a parar con Satanás y sus demonios en el fondo del averno. Eso es lo que está diciendo.
Y a modo de referencia, Judas da evidencias de la condenación de los falsos maestros que va a presentar en el resto de la carta. Cita, por ejemplo, el Antiguo Testamento en el versículo 5, 8 y 11. No es necesario buscar. También la tradición judía en el 9, el 14 al 16 y la enseñanza de los apóstoles en el versículo 17 y 18. En otras palabras, en una línea, él evidencia, le deja al descubierto en los versículos posteriores. Judas dice, encima algo demasiado fuerte, dice que la condenación de estos falsos maestros, dice que ya estaba anunciada desde hace tiempo. Increíble. Algo así como que estos se escaparon del infierno para venir a oponerse a la cruz con sus falsas enseñanzas. Ahora, imagínense, para poder nosotros situarnos en ese plano, lo grave que es. Si nos remontamos 2000 años antes, esos falsos maestros, el problema era que no se podían distinguir uno de otro, ya que comían juntos, por así decirlo, seguramente tomaban la Santa Cena juntos, trabajaban juntos, eran referentes de la palabra del Señor. A lo mejor los hermanos tenían problemas, se iban junto a ellos para que conforme a ciencia, conforme a la palabra les aconsejen. En otras palabras, esto a modo de ejemplo para que nosotros entendamos que era demasiado grave, porque todos le tenían por siervo del Altísimo, pero eran siervos de Satanás. Pero ahora nosotros vemos el filtro para filtrarle a estos hombres, estos individuos. Y ese filtro, ¿saben cuál es? La autoridad de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, en el cual nosotros debemos vivir bajo la autoridad de Cristo y las Escrituras. Hermanos, al abrazar la verdadera fe, el pecado nos tiene que repeler. No hay, en la lista de cosas que nosotros podemos llegar a hacer, no hay nada peor que ofender a Dios. Y en dependencia diaria del Espíritu Santo, nosotros debemos rogar que el poder divino con urgencia actúe en nosotros y usar los medios para escapar de las garras del pecado. Y eso es lo que estos falsos maestros no hacían: huir, salir, luchar en oración y procurar que también las ovejas hagan lo mismo. Ellos no hacían eso. Dice el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje, el original sería aselgeia. Es otra de las palabras clave que tanto Pedro como Judas usan para describir a los falsos maestros. Es un término, dice el comentarista, que apunta especialmente a los pecados de la carne: falta de ética sexual, borrachera, gula, etc. Como hicieron otros antes que ellos y después que ellos, estos falsos maestros convierten el perdón gratuito de Dios en Cristo, ¿en qué? En una puerta abierta hacia la conducta pecaminosa. Es como si dijeran, la esencia de la gracia de Dios no es que la cruz se hizo cargo ya completamente de nuestros pecados. Entonces, aún puede haber castigo para el pecado. Vamos a vivir mañana bien como nos plazca. No tenemos forma de saber si los falsos maestros enseñaban esto diciéndolo así explícitamente, o si simplemente se intuía al observar su estilo de vida, pero fuera como fuera, el resultado era básicamente el mismo. Y sinceramente este contenido es el más confrontativo. Yo fui el primer confrontado
de repente yo estaba leyendo y es como que sentía el filo de la espada delante de mí. Y el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que su Santo Espíritu nos capacite y nos ayude y que tengamos la sabiduría de vivir para la gloria de Dios y su palabra. Estos falsos maestros tenían otra perspectiva de las cosas. Ellos negaban a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿De qué forma los falsos maestros estaban negando a Cristo? Quizás lo negaban debatiendo sobre su naturaleza y estaban, no, Jesús vino nomás, pero eso es más bien como una apariencia física nomás, algo simbólico, ya negando la encarnación del Hijo. O enseñando cosas incompatibles con la fe encomendada una vez a todos los santos. La combinación de soberano y Señor, ¿qué nos indica? Pone énfasis en que Jesús tiene la potestad absoluta de demandar obediencia de sus rescatados. Por ello, es probable que los falsos maestros estuvieran negando a Jesús de una forma por ahí no teórica, sino práctica, comportándose de forma contraria a lo que Dios demanda de sus hijos. Ahora, hermanos, ¿qué nosotros encontramos en las Escrituras? Nosotros vemos una aniquilación absoluta de cualquiera de las dos formas de negación. Vamos a 1 Juan 2:22. Y dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. En otras palabras, ahí ya se filtró. Esa mentira cayó por tierra. Ahora, si por ahí alguno quedó con alguna especie de duda, vamos a 1 Corintios 15:3 y es tremendo, hermanos, es tremendo, porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y dice que Cristo murió, un acto físico, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. Un fantasma, una aparición es una aparición. Pero ¿a quiénes se les sepultaba? A los muertos físicos. A los muertos físicos se les ponía tierra encima. Y Cristo fue sepultado. ¿Y qué hizo luego? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La naturaleza de Cristo es innegable. Y ahora yo creo que quedó más que claro, pero vamos a darle el tiro de gracia. 1 Juan 4, 1 en adelante. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No había margen para lo que ellos enseñaban, y con esto se evidencia que la negación tanto de la naturaleza del Hijo de Dios o cualquier doctrina que no compatibilice con esto es simplemente mostrar que son falsos maestros. Ahora, por ahí la cuestión no era teórica, por ahí era práctica. Si era bajo un supuesto permiso
de pecar todo lo que quieran basados en la gracia, vamos a ver que eso no camina, no funciona. No es así. Cristo tiene autoridad para demandar obediencia y de hecho la demanda. Vamos a Romanos 6, 8 al 11. Y dice así en la versión de la Biblia de las Américas. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Ahora, ¿cómo eso se aplica a sus rescatados? De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos ¿de qué? De justicia. Y finalmente el versículo 14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En qué parte de todo lo que leímos dice que podemos pecar todo lo que queremos libremente? En ningún lugar. No existe licencia, no. En el libreto no hay licencia para pecar en base a la gracia. Amén. Ahora, la transgresión, y es el tercer punto, la transgresión e impenitencia traen condenación. ¿Cuál es la cosecha? Uno siembra la semilla del pecado. ¿Cuál es la cosecha? Muerte. Y me encanta este versículo tan revelador que encontramos en Gálatas 6, 7 al 8. Siempre tengo en cuenta la ley de la siembra y la cosecha. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todavía no nació en todos estos años de historia un ser humano que pueda burlarle a Dios. A sus semejantes le pueden chulear, pero a Dios jamás, ni en 10 eternidades. Dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La siembra para la carne puede ser cosechada parcialmente en esta vida por las consecuencias mismas del pecado de todo tipo, o pueden haber tratos particulares de Dios con quien se resiste a salir del lodo y ser limpiado. Pero saben, y es triste y es fuerte, ¿saben dónde va a ser plenamente cosechada la siembra del pecado? Delante del gran trono blanco, en el juicio. Ahí va a ser. Ahí van a salir la lista de todas las semillas de pecado y se va a cosechar la muerte. Dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora volviendo a Judas, el versículo 5 dice: mas quiero recordaros, atiendan, quiero recordaros, evoquen esto, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué hizo? Después destruyó a los que no creyeron. Y explicando estos versículos dice Hendrickson: el Señor luego destruyó a los que no creyeron. Judas quiere que todos sus lectores recuerden que todas las personas mayores de 20 años que no creyeron murieron en el desierto. Esto es en referencia al libro de Números. En Números 1, 45 al 46, la suma total de todos los hombres mayores de 20 años era el número de 603.550. Si agregamos a esta cifra un número igual de mujeres, entonces
En total, de los que murieron en el desierto rumbo a Canaán, llega a 1.207.100 personas. Y ahora, si dividimos ese total por el número de días del viaje de 38 años hacia Canaán, después de que Dios pronunciara la pena de muerte, llegamos a la suma sobrecogedora de casi 90 muertes por día. Si quieren certificar lo que estoy diciendo, es Deuteronomio 2, 14 al 15. Esta nación tan altamente privilegiada fue testigo de muchísimos milagros asombrosos que lograron, ¿qué cosa? Su liberación, nada más y nada menos que la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero aún así esta gente se rehusó a confiar en el liderazgo visible de Dios, se resistió a su autoridad y por rechazar la dirección que Dios les ofrecía, sufrieron la ira de Dios. Esa ira se manifestó en castigos severos. Muchos israelitas perecieron en el desierto y fueron abandonados por Dios. Qué tremenda advertencia acerca del peligro de tomar a la ligera el castigo de Dios, hermano. Es tremendo, porque hoy quizás nosotros vemos que la incredulidad aparentemente triunfa, pero en el día final eso no va a ser así, hermano, hermana. El libertinaje, la falsa doctrina, todo eso va a ser incinerado por el fuego divino, por el juicio. Y ahora vamos a aplicaciones que nosotros podemos sacar de estos textos. Habíamos hablado y visto claramente la exhortación a contender ardientemente por la fe, a ese conjunto de fundamentos que el Señor nos dio, y es un llamado a autoproclamarnos el Evangelio y la verdad de Dios para reconocer y repeler las falsas enseñanzas, todo aquello que no es conforme a las Sagradas Escrituras. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer en conocimiento del Señor. Necesitamos saber qué es lo que dice Él de su naturaleza, qué es lo que dice Él de su carácter, qué es lo que dice Él de nuestra condición, qué es lo que dice Él de la manera en la cual nosotros debemos honrarle, cómo nosotros debemos glorificarle. Y eso únicamente se logra a través de leer su palabra, Y en dependencia del Espíritu Santo, que esa palabra halle cabida en nuestros corazones. La espada del Espíritu es la palabra del Señor. Con ella se combate. Y por otra parte, la otra aplicación es que al ver que el pecado sin Cristo trae condenación, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer aquel que todavía no ha conocido a Cristo y que todavía no ha ido a sus pies? Debe reconocer su condición. Debe saber que por sí mismo él no puede tener el favor de Dios. Pero ¿saben qué, hermano, hermana? ¿Saben qué, amigo, amiga que nos visita? Eso es reversible. Eso es reversible por medio de la gracia de Dios en Cristo. Eso es reversible por el sacrificio en la cruz. Ahí van a ir a parar todos tus pecados, si es que tú te reconoces pecador en este momento y reconoces que Jesús es tu único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que yo te ruego, arrepiéntete de tus pecados. Si Dios está trayendo a tu memoria en este momento los pecados que has cometido, pide perdón y en Cristo hallarás. No echa fuera a Él a aquel que viene arrepentido. Cree en Cristo y te aseguro por el testimonio de las Escrituras que serás salvo y tendrás un Padre aquí y un cielo allá, pero únicamente por los méritos de Cristo. No podemos ser salvos por nuestras obras. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia.
pero Cristo ya hizo todo por nosotros. Esa salvación es gratuita. Solamente tienes que mirar a Él, mirar a la cruz y creer. Cree y serás salvo. Amén.